Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. La semana pasada pudisteis ver cómo os enseñaba una fábrica que construían los ladrillos cerámicos como hace casi 7 o 9.000 años. Un proceso súper interesante y ancestral que se está perdiendo, oficio que por desgracia dentro de unos años no tendremos. Si aún no habéis visto el vídeo, os dejo en la descripción todo el proceso y el vídeo completo. Hice una pequeña charla con Jordi Galí, de Galí Rayulés, una antigua fábrica que fue la que hizo las piezas cerámicas del sitio donde yo estoy viviendo actualmente, donde vamos a poder ver su historia, su vida, el proceso y los casi 50 años de su profesión que ha dedicado en cuerpo y alma a hacer de su trabajo su pasión. Una charla súper interesante donde me ha explicado su vida, donde me ha explicado sus inquietudes, su visión sobre el futuro y sobre la profesión. Así que me dejo de rollos, una pequeña intro y empezamos. No le hagan ni caso a la cámara. Una cosa natural. Natural. Yo cuando estuve haciendo mi casa, ¿te acuerdas que te busqué? Porque necesitaba hacer unos tochos manuales, que posiblemente serían bastante similares a estos tochos. Porque encontré una fábrica que tenía 100 años de antigüedad. Tenía unas paredes cerámicas que se habían construido de aquella manera. Y, ostras, no encontraba a nadie en el sector que fuera capaz de hacer esto. Y buscando por internet, encontré una gente que se llamaba Galí Rayulés, que se dedicaban a hacer cerámica manual. Y me acuerdo que hablé un día con tu mujer, con Karma, me dijo, ven un día, tráete un tocho de la fábrica, se lo explicas a Jordi y que él te cuente cómo lo puede hacer, cómo no, cómo fabricas, ves el proceso de fabricación que tenéis vosotros para hacer todo esto. Y me quedé sorprendido con tu historia, porque esto que tú haces, ¿de cuántas generaciones atrás viene? Que sepa de 4. ¿Quién empezó haciendo todo esto? ¿Tu abuelo, tu bisabuelo? Sí, mi bisabuelo, sí. ¿Y cómo empezó? ¿En qué año sería? Ostras, ni idea. ¿1800? 70 o algo así. 1870. Sí, porque mi abuelo nació en 1903 o 4. Y ya se dedicaba a hacer lo mismo que has estado haciendo tú hasta hace un par de años, que es cuando tuviste que cerrar la bóvila. Sin tanto mecánica. Porque la tierra la hacían pico y pala, o sea, cogían un corte y luego lo pasaban con una zaranda y garbillaban la tierra. ¿Qué significa garbillar la tierra? ¿Cribarla? Sí, exacto. Es como cribarla. Sí. Porque hace 150 años, ¿cómo llegaba la arcilla? ¿Qué se cogía? ¿De la montaña? Normalmente donde había buena tierra hacían las bóvedas o los hornos. Para no ir con transporte, porque iba con carro como mucho que 300 kilos. Esto era sostenibilidad, ¿eh? En aquella época. Sí, sí. O sea, las bóvilas, los sitios donde se hacían los tochos cerámicos, se construían en los lugares donde mejor arcilla había. Sí, 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 sí. Y un poco alejado de los pueblos, porque venían con los carros a cargar los tochos. Vale. Tampoco podían cargar mucho. Y si cargaban mucho, los caballos o las bestias que llevaban, miraban hacia atrás. Si se cargaba mucho, se sentaban. Parece que no es que sean tontos los animales, pero si veían que iba mucho peso, que no querían tirar luego. ¿Cómo fue la evolución de todo esto? O sea, tu abuelo empezó haciendo tochos exactamente igual que como los hacías tú. Sí, sí, sí. Pero claro, el transporte era diferente. En aquella época había carros y animales. Después vino la revolución industrial y llegó el coche. Después de tu abuelo vino tu padre. Y tu padre... Sí, lo que pasa es que en los años 60 ya se cambia la manera de construir las casas. Piezas más grandes para ir más rápido, para hacer las paredes, las bastidas y todo eso. Porque se hacen de tochanas, ojeros, todo eso agujereado. Los mahones para las paredes interiores. Luego hacen también, si el entrevigado, se ponían vigas de maderas y luego se ponían y hacían los casetones cerámicos. Sí. Que hacían con esta forma curva, la famosa Entonces, vuelta catalana. Que yo ya trabajé con vigas de cerámica, eran unas piezas en forma de U, o sea, había 2, 4, 6, me parece, 6 u 8 agujeros que pasaban las varillas por allí, y luego había una especie de peralte, también allí iban vigas. Y estas vigas eran de cerámica, pero luego habían las bovedillas, que eran entre viga y viga, y eran de cerámica también. O sea, se dejó casi de hacer manual y se pasó
a cerámica industrial agujereada, casi. Vale. ¿Tú crees que eso fue uno de los grandes cambios que hubo en aquella época? Sí, sí, ¿Esto sí. se hizo para aligerar las piezas? ¿O por qué Ibas se hizo? más rápido y supongo que había menos carga. La sobre fabricación era más rápida. todo, sí, sobre todo el techo no había tanta carga. ¿En qué momento empiezas tú a dedicarte a esto? Yo iba a nacer en una bóveda. O sea, tú de pequeño ya habías vivido lo que era este oficio. Sí, claro. Pues ¿te acuerdas que me explicaste una vez que estudiaste el primer año de arquitectura? Sí, primero vi. Explícame esto. Explícame Bueno, esto. lo que pasa es que no le puse demasiada énfasis en estudiar, pero es que yo, a ver, le hice la gracia a mi padre de estudiar arquitectura. ¿Por Pero qué? yo era de letras. ¿Pero por qué? A mí- ¿Tú querías estudiar arquitectura Bueno, para que tu padre estuviera sí, contento? Sí, yo quería, digo, va, si de esto vamos a probar. Pero a mí me ha gustado mucho la geografía y la historia. Siempre. Pero, sí. Tengo más memoria para cosas de historia, entonces me ha gustado más. Lo que pasa es que se ha visto que tampoco da mucho por venir. Ser profesor Esto de filosofar hoy en día y demás no, A ver, no es buen negocio. pero es necesario. Yo creo que Pero es súper necesario. Es la muy filosofía importante. es la base. Te hace pensar, te hace ser crítico, muchas cosas. No, a los que mandan no les interesa que el pueblo piense demasiado. Tienes toda la Aborregado, y si hay religión, te hacen dar miedo. Yo soy muy joven, tengo 33 años, pero yo creo que para que la sociedad avance es muy importante saber y conocer tu historia. Y por lo menos plantearte las cosas y saber qué está bien, qué está mal y tú luego ya elegir. Razonar. Por ejemplo, esto que tú haces, si no se explica y la gente no lo ve, pues difícilmente a lo mejor dentro de 15 o 20 años, ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial y esto que parece que va a Para mí cambiar el será una mundo, mierda, pero bueno. bueno, Para algunos casos... estos oficios se están perdiendo y a mí me da mucha pena porque al final, explícame, es un trabajo ancestral. Hace poco me estabas explicando fuera de la cámara, ¿de cuándo viene este oficio? ¿De los egipcios? ¿De los romanos? Que ya trabajaban. Mucho antes. Mesopotamia. Mesopotamia, sí. Lo que es Irak. Tigris y Éufrates. Aquella era una cultura muy avanzada. Lo que pasa es que vienen algunos imperios y se cargan todo. Que es lo primero que hacen. Cargarse el idioma, roban, violan. Cógelo. Una serie de cosas. Es, por ejemplo, como lo de las guerras. Y cada vez hay más guerras. En el mundo hay 60 guerras y solo hay Ucrania y Palestina. Mentira. No, lo que pasa que son las que Solo interesan quedan más a los sepamos. periodistas o los de la tele. ¿Por qué te dio por este oficio? ¿Por tu padre? ¿Y por tu abuelo? Sí. Mi abuelo no lo vi hacer obra. ¿No llegaste a ver a tu abuelo hacer esto? Mi abuelo había hecho la obra en el suelo. O sea, coger el molde, poner el barro, desenmollar. A mi padre no le gustaba cómo lo hacíamos nosotros porque lo hacíamos también con una madera, un molde, y teníamos que darle la vuelta, que no se cayera el barro, y dejarlo al suelo. Eso para mi padre ya era muy avanzado. Y él hacía lo que hacía, lo hacía en el suelo también. ¿Cuántos años tienes ahora, Jordi? 67. ¿Cuántos años te has tirado haciendo este oficio? Pues desde los 20. Sí, Desde 47. los 20, 47 años. ¿Volverías atrás? ¿Volverías a hacer lo mismo? ¿Te dedicarías otra vez a la cerámica? Sí. O sea, ha sido tu pasión esto. Bueno, me ha gustado. Me gusta valorar las cosas que están bien hechas con estas piezas. Me gusta mucho. Tú empezaste trabajando con tu padre hasta que tu padre se retiró y te quedaste tú. Sí, con mi hermano. ¿Siempre has trabajado con tu hermano o has tenido ayuda de alguien? Bueno, siempre ha habido alguno que nos ha ayudado, algún trabajador, sí. Uno o dos, no mucho. O sea, yo me acuerdo, somos familiar. cuando yo te encargué las piezas para mi casa, que me contabas el proceso, y me acuerdo que alguna vez vine para grabar y para hacer algunas fotografías de cuando estabas cociendo y te pegabas unas maratones. O sea, me decías que cuando cocías te tirabas 24 horas y hacías turnos con tu hermano para poder ir abasteciendo y alimentando el horno. Sí, pero bueno, si éramos tres, cuando mi padre estaba bien, éramos tres. Tres Entonces personas. hacías 8, 9, 10 horas, porque yo hacía la noche. Explícame Como cómo dirían los jóvenes, hacía la noche. Explícame cómo funcionaba tu horno. ¿Qué tipo de horno era? Un horno vertical como el del Cristóbal. Sí. Tienen unos agujeros por arriba que has visto, Sí. que es por donde tirábamos o la leña o la madera de palet o el carbón. Que es por donde alimentabas para que esto se pudiera cocer. Sí. Y entonces tú intentabas llegar
a 950 grados y depende de lo que hubiera, aguantabas 10-12 horas esa temperatura. Normalmente, cuando empezábamos sí que lo hacemos con la caña y tenemos el... Tenías un termómetro que controlaba la temperatura, Sí, pero de una sí. forma muy manual. No, bueno, era una cosa muy sencilla. Una caña que me parece que era de cadmio y níquel, eran 2 varillas. Y te daba la temperatura. Sí. Pero la temperatura repartida en todo el horno. No, en un no, punto en no, 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 concreto. no. Por ejemplo, donde había... Normalmente todo el horno no está a la misma temperatura. Tú cuando empiezas, por ejemplo, empiezas aquí en el agujero este y va subiendo a temperatura. Y luego tienes un extractor que el humo y el calor lo va tirando para adelante. Cuando allí yo en Sentmenat tenía 7 u 8 cachamadas, o sea, cada metro, digamos que cada metro es una cachamada. Las cachamadas son las Entre- paredes que entre hay de el tocho. agujero, Vale. o sea, como lo informamos con el... Una cachamada, imagínate, a gran escala sería una pared de tocho. Esto sería una rima, ¿Vale? para arriba. Aquí tendríamos otra rima. No, mira, por ejemplo, una rima y una rima, agujero y agujero. Vale. Esto es una rima, 2 rimas, una cachamada. Y tú alimentas por la parte superior, en los Exacto. espacios que quedan. Sí. Y dejando por debajo espacio para que pase el aire y el calor. Entonces, esto eran, si estaba lleno, eran 18 cachamadas, 20.000 tochos. 20.000 tochos era para hacer una casa casi. Hechos todos a mano por ti, Eh, moldeados, o por mi hermano. o por tu hermano, secado Sí. y después colocados uno a uno, como hemos No, de visto. 3 o 4, de 3 depende. De 3 o depende 4. Y depende del peso. Sí. Todo este proceso de cocción de estos 18.000 tochos, ¿cuánto duraba? Eran 4 días y 3 noches. Para cocerlos. Sí. Prefabricación antes, ¿cuánto te tiraba fabricando? Si caben 20.000 tochos y tú haces 700, 800, divide. O sea, ya que sea, mejor. Es que además... 700, 800 al día. Sí. Una persona, ¿eh? Una persona. O sea, no parabas. No, lo que pasa es que si empornas no podéis hacer obra. Si hacía fuego no puedes hacer obra. Claro. Claro, a lo mejor por eso tardábamos tanto. Y luego se tiene que secar bien secado, si no se rompen. O sea, y una cosa es... Mira, por ejemplo, en invierno, cuando los dejabas en el suelo, mejor, si había mucha humedad, te tardabas 2 semanas en levantarlos. Y 2 o 3 semanas en secarse. Esto es la hostia. Cuando tú me explicabas, ¿te acuerdas que yo te llamaba y te decía, ostra Jordi, ¿cuándo crees que tendremos los tochos? Porque tengo el paleta que a lo mejor me viene para dentro de 1 mes y medio, 2 meses. ¿Cuál era tu contestación? ¿Qué me decías? Los tochos estarán, depende de qué. Del tiempo, del tiempo. Del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tienen que secar y luego se tienen que cocer. A ver, lo peor es el secado, ¿eh? ¿Tú esto se lo explicas ahora a alguien? Que vivimos en un momento donde lo quieres todo inmediato. Porque lo comparan con el pan. El pan va congelado, lo metes allí a 210 grados, me parece. Y en media hora ya tienes el pan. Claro, tú me decías, no es que depende de la humedad, de si ha llovido o no ha llovido, porque el tocho tarda más en secar o no. Y yo decía, hostia, esto es fascinante porque al final es un hombre que trabaja como se hacía hace 150 años de manera ancestral. Y más, obviamente, y más. Pero claro, yo creo que antes no había tanta prisa como ahora. Tú ahora le dices a un cliente, imagínate yo que estoy haciéndole una casa a alguien, ¿vale? Y tenemos que hacer las fachadas. Y decido colocar este ladrillo, ¿vale? Que es un ladrillo manual con unas medidas tal. El cliente le ha encantado porque lo lleva a una casa de pueblo de hace 150 años. Pero ahora cojo y le digo al cliente, vale, lo vamos a hacer con este hombre, lo llevo a tu fábrica cerámica para que la vea y demás. Y le digo, pero no sabemos si vamos a tener los ladrillos dentro de 3 meses o 4, depende de cómo venga el otoño. O sea, en muchos casos algunos clientes me dirían, oye, perfecto, porque yo al final lo que quiero es que el resultado sea este. Pero otros te dirían, ¿qué me estás contando? Yo no estoy dispuesto a esperar 4 meses por un tocho. Vale, yo más de una vez le he dicho a los clientes, oye, ¿tú sabes que vas a gastar tanta cantidad de piezas? No vengas cuando tengas el palete en la cocina. Ya. Ven 5 o 6 meses antes. En previsión. Pero es que eso no lo sabe. Mira, aquí al lado de mi casa, bueno, aquí en Palau d'Alba, vale. Viene unas piezas que hacen 30 por 7 por 2. En forma de, ¿cómo digo? Ah, espiga de pez. Que es como construían los pavimentos los romanos, en forma de espiga de pez. Ah, la espiga, no teníamos de espiga. Y claro, tenía el paleta allá y digo, uy, tardaremos entre 4 o 5 semanas. No lo tenía que hacer yo, tenía que hacer otra bóveda, otro horno. Ha dicho paletón, yo no puedo esperar tanto. Joder, ¿tú sabes que había esto de aquí? Pídemelo 2 meses antes y te lo vamos preparando.
No, es que no puede ser una cosa ya. Una cosa ya es esto, que está hecho. Pero como tengas que hacer piezas especiales o cosas, Bueno, nada. que son todas manuales, que Sí, las vas haciendo una a una, que no podemos hacerlo un día para depende de otro. la climatología y de Ah. muchos factores que no puedes Claro, controlar. esto no lo saben los paletas. No. Joder, Sí que lo saben, sí, sí. Lo que sí. pasa es que a los paletas les aprietan también los clientes porque los clientes normalmente no Vale, se dedican al gremio y no lo pero saben. a lo mejor es mala previsión del paleta. Obviamente. A mí habían venido, oye, de aquí 3 o 4 meses, prepárame esto, que tengo que entrar en una casa y van a gastar esto, lo que sea. Vale, pues no había problema. Pero un día por otro no se puede trabajar así. ¿Cómo eran tus jornadas laborales? Empezábamos a las 7:30 hasta la 1 y de las 3 hasta las 6, de las 7. Esto cuando no cocías. Exacto. Cuando cocías, ¿cómo era aquello? A ver, empezábamos a las 8, 7:30, 8. Y a las 3 ya estaba a 950 grados la olla. La olla es el espacio que dejamos para... O sea, tardaba aproximadamente 8 horas en ponerse a temperatura. Sí, la primera hora vamos a 50, 60 grados para Vale. que se vaya secando la hora. Y es cuando sale por la chimenea un humo blanco. Fumata blanca. Sí, como como el los Papa. papas. Sí. Pero, Cuando sale fumata blanca, ¿es bueno o no? eso no es del fuego, el fuego es negro, el humo. Vale. Cuando sale tanto blanco es que hay mucha humedad y se está Vale. secando la hora. Vale. Eso es el primer, segundo día. Luego, a veces, bueno, ya cuando está seco y van cociendo bien y todo esto, cuando no tiras leña o carbón, parece que no salga nada, pero sí, sale calor y sale de esto, pero no sale la humedad, ya no hay humedad. Que es el momento en el que tú tienes que meter, bueno, los tochos ya están dentro, ya se están cociendo. ¿Les afecta en cierta manera que el horno esté frío a que se ponga a 900 o 1000 grados? Claro, Porque, sí. por ejemplo, en la industria tú no metes una vagoneta de ladrillos hasta que el horno no está a temperatura. ¿Qué dices? En una línea de producción, ¿no? En un horno de esto horizontal. Un ¿no? horno lineal. Un túnel, vale. Un túnel tiene que el de esto, que tienes que ir calentando la obra. Si va en vagonetas, ¿no? Obviamente, sí. Vas calentando y asecando la obra. Y cuando llega el fuego, está fijo. O sea, es donde cuecen, está fijo. Lo otro es para ir preparando la obra hasta cuando llegue donde está el fuego, se vayan cociendo. Y luego tiene otro trozo de túnel para ir que se vayan enfriando la obra, si no, no puedes tocarla. Es muy diferente. El fuego está estático, porque va con vagonetas, los vagonetas van empujando y todo esto, y aquí es el fuego que va tirando, o sea, tenemos la obra fija en el suelo, y el fuego va tirando hacia adelante porque tenemos un extractor que va tirando el de esto. Y entonces, hay un momento que tú tienes que cocer, tienes que allí estarte más horas. Y yo te digo, yo me estaba 10, 12 horas. No quiere decir que vayas tirando la misma cantidad de carbón, pero hay que ir manteniéndola, cuando lo tienes a temperatura, ir manteniéndola. Vale. Sí. En estos 47 años que has estado trabajando de artesano, porque a mí no me gustaría decirlo ceramista de artesano, ¿cómo crees que ha evolucionado todo este sector? O sea, tú, de cuando empezaste a ahora, ¿dónde ves A ver, la obra, que haya evolucionado la cosa? de máquina nos ha perjudicado mucho, como ha dicho Cristóbal. O sea, la industria os hizo mucho daño. Sí. ¿Y esto por qué año fue aproximadamente? ¿Año 80, 90? Sí, lo que pasa es que en la construcción hay fases, hay crisis. Pero en 2007, que estaban implicados los bancos, ahí fue demasiado. Muchas obras que no se empezaron y cosas así. ¿Cómo hiciste para sobrevivir en la crisis de 2008? Pasa que ¿Qué hacías? estábamos solos y como estaba la familia, pues cobras cuando cobras. ¿Te iban haciendo encargos también? Sí, sí. Pequeñitos, pero ¿no? no tantos, hombre. Y luego, por ejemplo, con casas viejas que las renovaban, o como te he dicho, el hombre este de Amer, que coge una casa de payés y la transforma y mete turismo rural. Porque si no, obra no se hace de tochos, normalmente no. Ponen otras cosas de fábrica. Pero ¿sabes lo que veo yo, Jordi? Yo no conozco a nadie que tú le enseñes una pieza de estas o vea una casa hecha con una pieza manual como la que hacías tú o como las que hemos visto de Cristóbal y no le guste. A todo el mundo le encanta este tipo de piezas. ¿Cómo puede ser que los oficios se estén perdiendo? ¿Qué está pasando para que nadie quiera cogeros el relevo? Porque a lo mejor hay productos que sean más baratos, van más rápidos de construcción y de esto. A ver, si, como te digo yo, tengo 2 o 3 que me gustan mucho de paletas porque hacen virguerías, pero se lo hacen para ellos, porque les costaría mucho a los clientes pagar lo que hace.
Pero la Ya. gente joven, ¿por qué no se quiere dedicar a este oficio? Porque debe ser muy duro. Y normalmente vas a destajo. Pero, Tanto fabricas, tanto cobras. pero tú me has dicho también que en según qué épocas el oficio también ha sido rentable y Sí, os sí, habéis ganado sí, bien la vida. sí. Yo a veces me pregunto, vale, es duro el oficio, pero si esto es tu pasión y te gusta hacerlo y puede ser que te pueda ganar bien la vida también, porque la prueba está que tú te has dedicado 47 años a hacer esto. Hombre, a mí me gustaría creer que hay gente joven que tiene interés en poder seguir haciendo este oficio para que no se pierda, porque en cierta manera que los oficios perduren a lo largo de los años hacen posible que las sociedades y las culturas se puedan desarrollar y que movimientos como por ejemplo el modernismo catalán vivió de los oficios, porque ¿qué sería Gaudí si no hubiera tenido ceramistas, herreros y gente que se dedicara a hacer este tipo de cosas? Seguramente grandes obras que tenemos hoy en día en Cataluña o en todo el mundo no serían posibles. El Coliseo Romano o cualquier otro tipo de infraestructura que estamos cansados de ir a visitarla porque nos fascinan. A mí lo que me pasa hoy en día es que la industria está muy bien porque tiene cosas positivas y obviamente la gente cada vez tiene más calidad de vida, pero Bueno, depende de qué sitios también. vale, pero difícilmente también dentro de 100 años yo no me imagino paseando, por ejemplo, por mi ciudad mirando los edificios que hay en la actualidad, porque tienen poco interés constructivo y arquitectónico. O sea, si algo bueno tenía el modernismo, era que tú veías los oficios y veías la estética y la belleza de las cosas. ¿Cómo puede ser que en el 2024 estemos en riesgo de que esto se esté perdiendo? A ver, hay una cosa. Normalmente los que proyectan las obras tienen que saber cómo se hace un tocho, porque esto ya llevamos 7.000 años a lo mejor. 7.000 años, ¿eh? O sea, claro, si no sabes, tú no puedes influir en el cliente que ponga esas piezas, para empezar. Yo, en los años que he estado aquí en Sentmenat, a lo mejor ha venido 3 o 4 arquitectos. Uno de ellos era yo. Sí. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que no haya nadie de mi oficio, Pero, que no haya un arquitecto que esté proyectando una obra, que esté viendo cómo quiere hacer la casa y tenga la necesidad de poder ver cómo tú los haces, los ladrillos, para entender muchas cosas, para entender que las piezas son irregulares, que las piezas no pueden ser perfectas porque el proceso como tú las estás fabricando es diferente a que estén en una máquina, y esto al final es lo que hace que las piezas sean bonitas y diferentes, porque son únicas de ese sitio. Esta pieza difícilmente tú seas capaz de reproducirla exactamente igual. No puedes, porque las has hecho con tus manos. ¿Esto cómo puede ser que no? A lo mejor tenemos que implicar a la Politécnica que fuera de excursiones la gente. Yo creo que es muy importante, A oficios. por ejemplo, Pero lo que yo hago. no hace falta ser al Rey Soler. Cómo se hace el vidrio, cómo el mañana trabaja el hierro. Hay muchos oficios en arquitectura en un edificio. A lo mejor tienen que implicar esto. Luego, a ver, ya sé que siempre estamos protestando contra la administración, pero ¿se implican Es que la en los oficios? administración A ver, es aquí muy en la dura, Generalitat tienen problemas en los oficios. es muy dura la administración. Yo estoy Hostia, cansado de tener que estar todo el día. O sea, yo me paso el día, yo soy arquitecto, en teoría me debería dedicar a diseñar, ¿no? Pues me paso la mayor parte del tiempo resolviendo temas burocráticos. De ventanilla en ventanilla. No, que a veces te da la sensación de que eres abogado y no estás haciendo tu trabajo, porque estás intentando interpretar todo el rato lo que ponen los papeles. Siempre te falta un papel. Los papeles. Te llega una carta de Hacienda y me tiro a lo mejor 1 hora leyéndomela porque no entiendo lo que pone en ese papel. Entonces, tienes que ir con el abogado al lado. es complicado, pero yo creo que la gente que estudia, por ejemplo, mi carrera, deberíamos impulsar que se vieran este tipo de cosas, porque al final nosotros también somos los responsables de que tu oficio se pierda o no, porque si los que estamos haciendo los edificios intentamos luchar porque la artesanía, el producto de proximidad, que tan de moda está ahora el tema de la sostenibilidad, ¿no? Explícame, ¿tú eras sostenible o no? ¿Cómo nutrías tu horno para que se...? A ver, hay una cosa, en mi oficio hacemos servir los 4 elementos que se ve de la filosofía griega. ¿Cuáles son? El sol, el agua, el aire, la tierra hay el fuego. Y el fuego. 4 elementos. Y hay teorías filosóficas de que había gente que defendían de esto. Bueno,
¿Qué hay más sostenible que esto? No hay nada más sostenible que esto. Pasa que a lo mejor el carbón hace azufre. Es un fósil, ¿no? Y eso no. ¿Pero qué? ¿Vamos a coger gas ciudad? ¿Y qué? ¿Tienes que, en el precio final, lo tienes que poner de esto? Bueno, hace que sea incompetible tu trabajo. Bueno, No puedes competir con la industria porque tú tardas, en lo que me explicabas, ¿cuánto tardabas en hacer una producción de media? Desde que empezabas a cocer, perdón, desde que empezabas a fabricar hasta que cocías, ¿qué podías tardar? ¿2 meses? ¿3? no tanto, pero a ver, es que por ejemplo, tú tienes que dar prioridad a que te cueste más barato para el producto sea compatible con la industria. Porque los que fabricaban tochos o ladrillos manuales, que decían que eran manuales, ellos hacían 1000 a la hora y yo hago 1000 al día y me tengo que estar 8 o 9 horas. Esto no se puede competir. Pero yo creo que es erróneo esto, porque al final tú no estás compitiendo con esta gente. La gente piensa que tu competencia es la industria, pero realmente no lo es, porque tú estás ofreciendo algo que es único y es artesanal, que la industria jamás podrá llegar. Pero tú vas a un albañil y le presentas... A mí me ha pasado una obra en Jusbert, Sant Just Desvern. aquí. Tenía palabrado 20.000 tochos para, no sé si era un bloqueo, no sé qué. ¿Qué hacen? Cuando antes lo tenían vendido, porque había poca, o sea, faltaban, bueno, como ahora, faltaban casas, ¿no? Ya la gente daba un tanto. Pues pasaron. Un anticipo. Sí. Los famosos Pasaron anticipos. de tocho de este, macizo, rústico manual, a uno de fábrica. Hostia, el promotor de coña. ¿Cuánto ganó en esa operación? Muchísimo. ¿Cuál ha sido tu peor época en estos 47 En años? 2007. Después de las Olimpiadas, en el 92 también fue flojito. Pero era diferente, porque no estaban implicados los bancos. Pero en este sí, tú. ¿Por qué ha influido tanto los bancos? Porque si no tienen dinero ellos, no pueden dar dinero a los promotores. ¿Pero qué diferencia hubo, por ejemplo, de la crisis que pudiste vivir después de los Juegos Olímpicos en el 92 a la del 2007? Porque no había... No... ¿La capacidad de construcción que había? Claro, para las Olimpiadas tenían que haber... Hacer y hacer y hacer. Sí. Hubo un pico muy grande que luego cuando pasaron bajó. Pero el de 2007 fue demasiado. Fue una bajada. Mi padre decía que había ciclos. Pum, pum, pum. Por ejemplo, las famosas guerras que unos pocos ganan y otros muchos no. En la guerra del 67, me parece, lo del 68, hostia, la del canal de Suez. Sí. Hacían servir mucho fuel para secar la obra, para coser, que es lo más asqueroso del mundo, porque es como alquitrán. Es como muy grasiento todo. Sí. Es asqueroso. Y iban del Irak, pasaban por abajo y a Saudí, canal de Suez, Mediterráneo, y llegaban aquí a Barcelona. ¿Qué pasa? Tenían un precio. Cierran canal de Suez por la guerra de los 6 días. Van, el mismo barco va por Sudáfrica, sube por el Atlántico, pasa a Gibraltar, Barcelona. Joder, se encareció mucho. O sea, sí, las guerras algunos ganan, pero muchos pierden. Los costes hacen que se incremente todo. ¿Tú te acuerdas ahora cuando hace 1 año o 2 años empezó la guerra de Ucrania, cómo subieron los suministros de buenas a primeras? La gasolina subió un montón, la electricidad subió un montón, pero esto al final tiene que a veces nos engañan. Sí, bueno, porque yo creo que tiene que ver mucho con la especulación y el miedo que se le mete a la sociedad, ¿sabes? Exacto, sí. Porque al final vivimos del miedo. Si tú metes el miedo porque te da la sensación de que vas a hacer que influya determinadamente en un producto, la gente ¿qué hace? Se esconde, gasta poco, por lo tanto los productos suben. A ver, hablas del miedo. Sí. La religión católica es una experta en hacer miedo. Obviamente. Y los políticos también. Obviamente. Pues ya está. Empezamos ya. Obviamente. Todo es pecado. ¿Por qué acabaste cerrando la bóvila? ¿Por edad o porque no tenía relevo? Las dos cosas. Empiezas a estar calcado, O sea que. Es un oficio muy físico. Sí. Tú pasabas horas y horas agachado. Tengo 2 hernias discales, tengo lumbago. Estoy operado aquí de hernias diglares. Está de hecho, todos acabamos igual. Te has hecho un gladiador. ¿No has visto cómo está Cristóbal? También tiene la espalda reventada. Esto es de estar agachado todo el día haciendo las piezas. Y coger peso. Es que, a veces nos ponemos a trabajar y tenemos que hacer como los japoneses, hacer estiramientos. Y es verdad. Sí. O sea, porque a lo mejor ¡pam! Petas.
¿Vivías con mucho estrés tú el oficio o no? ¿O ibas tranquilo? No, pero todo más tranquilidad. Lo que pasa es que a veces los clientes aprietan. Porque ¿Tenías épocas de mucho estrés que tenías que ir a destajo y demás? ¿O tú ibas haciendo tu no, producción hay una tranquilamente? cosa, cuando llega a una edad y estás cascado, se lo tomas con ¿A paciencia. partir de qué año notaste esto? Hostia, no sé, hasta los 50 estaba jugando básquet yo. A partir A de los mi 50 ritmo. viste que tenías un bajón y que tenías que aflojar. 55, sí. Ya, hostia, me duele aquí, me duele allí. Cuando te levantas, yo no puedo dormir más de 5 horas en la cama. Porque te duele dolía la espalda. ¿sí? Tienes que levantarte. Quiero decir esto que cuando estás mucho rato derecho, de pie, te duele aquí el lumbago. Si estoy mucho rato, es que tienes que ir variando. No puedes estar mucho tiempo en la misma posición. Es asqueroso, pero es así. ¿Eh? ¿Qué hizo que cerraras? A ver, que primero cuando se murió mi padre. Y segundo, mi hermano ya tampoco estaba conmigo, tenía otra faena, lo que sea. Y entonces ya tenía 65 años. Es que la última época, cuando yo te conocí a ti, prácticamente te lo hacías todo tú. Sí. Me decías que alguna vez venía tu hermano a ayudarte Sí, por un las día sí, tardes un y día demás, no, me ayudaba. cuando cocías sobre todo. Sí. Pero prácticamente te lo movías tú todo. Mi hijo también estaba 2 o 3 horas, me servía para ir a cenar y dormir un rato. ¿Nunca luego... tuvo tu hijo la inquietud de poder seguir No, con esto de las generaciones que me acabas de explicar? Porque no. esto no te viene a ti de únicamente tu padre, te viene de tu abuelo y tu bisabuelo. Sí. No, nunca tuvo la No. necesidad. ¿Y tú alguna vez le dijiste, oye, ¿a ti te gustaría coger esto? No, porque había que no venía ni a ayudarme cuando, bueno, me iba a ayudar cuando hacía fuego, eso sí. O casos extremos, que a lo mejor no me podía mover, pero ya se le veía ya. A ver, yo siempre digo, haz una cosa que te guste, que vas a rendir más. Porque si La no, famosa pasión. En la vida hay que hacer las cosas con pasión. Si haces las cosas a yo disgusto, creo que es sí. un problema Además, porque al final la vida te estás pasa amargado así. tú y me amargas a mí. No. Mal negocio. Sí, no, porque ya es duro, no hace falta que te quedes al lado y siempre esté protestando. ¿Cuántos artesanos como tú quedan, por ejemplo, en Cataluña ya? Hostia, en Regencós, Aproximadamente. en Regencós había uno que no sé si ha plegado, ¿sabes dónde está Regencós? Ni En idea. Pals. En Pals, sí, Pals me suena. Por allí arriba, es un pueblo muy pequeño. Pero el tema tiene el horno en medio del pueblo. Imagínate los vecinos cómo están de contentos. ¿Sabes lo que pasa? Que las bóvedas de los hornos han empezado fuera del pueblo. Pero, por ejemplo, hasta aquí hay casas. Sí. A lo mejor hace 100 años solo había la casa de payés de aquí. Pero estáis que- bastante, esta bóvila se parece bastante a la tuya porque estáis muy apartados. Sí, es que es lo único de esto para que no protesten los vecinos. Si no, está frito. Pero ¿qué pasa? Se han ido haciendo grandes los núcleos y llega un momento que, mira, en Pared ha pasado eso. Te acaban ¿Qué? comiendo. Que tiene la casa una calle que están viviendo allí. ¿Y qué pasa? Humo, polvo, ruido, y te amargan. Y al final tienes que plegar. Aquí hay otra en, ¿cómo se llama? Candurán. Y también está, antes estaba fuera del pueblo. Tienen una riera, estaba fuera. Ahora, pues tiene casas a 30 metros, pues también ha tenido que plegar. Yo no tenía este problema allí. Pasa que te duele todo el cuerpo, ya estás jodido. ¿Y que ya te había pasado? ¿Te hacía falta el relevo? Claro. Pero si no hay el relevo, tienes que pues, cerrar el chiringuito. Sí, además el terreno de mi madre, pues, Fuera. sí. ¿Qué futuro le ves a la artesanía? ¿Qué crees que va a pasar Supongo de que aquí los siempre próximos 15 o 20 años? habrá casas para restaurar. ¿Y quién hará las piezas si cada vez hay menos que se dediquen a hacer esto? Oye, seguro que vendrán los chinos. Cuando yo tenga 50 años, por ejemplo, y ojalá me encargue en rehabilitar una masía y necesite piezas de este tipo, ¿tendré dónde ir o tendré que asumir que tengo que tirar de piezas manuales de la industria? Conozco gente del Ecuador, de Perú y de Bolivia. Están trabajando y lo hacen bien. O sea, que al final va a ser gente de fuera. ¿Tú crees que los oficios, la artesanía no morirá nunca? No. Mientras hayan casas que renovar, no. Bueno, me da cierta esperanza que me digas esto. Sí. Me da esperanza. Pasa que verás que cada vez estará en un sitio. Y posiblemente sean más caras. Porque irá en función a la oferta y la demanda, ¿no? Hombre, si tan solo pones tú el precio. Al final, hace 100 años, esto era una cosa estándar. Hoy en día es una cosa exclusiva. Claro, porque en cada pueblo había una bóveda o un horno por el transporte. Pues bueno, Jordi, me has dicho que estás en proceso de jubilación ya. Te deseo una
próspera y buenísima jubilación, que disfrutes los años de vida con salud Hasta que me muera. hasta que te mueras, que al final todos vamos a acabar comiendo tierra. Sí, sí, el polvo eres, polvo te En convertirás. polvo eres y en polvo te convertirás. Y dices, y polvo eras también. Me hacía mucha ilusión, es la primera entrevista que hago en el canal. El canal debe tener 1 mes y medio, 2 meses, pero me hacía muchísima ilusión hacerla Que fue lo contigo, primero. que fueras el primero. Y me gustaría acabar haciéndote una pregunta. Con la experiencia que tienes de los años, lo que has vivido y todo lo que has visto, ¿qué consejo, si se puede decir, le darías a una persona joven que empieza como yo, que tenemos 30 años, o a alguien que quiera arrancar y tener ilusión por hacer algo en la vida? ¿Qué consejo le darías? Que te guste trabajar con el barro, vas a pasar frío, vas a pasar calor, una serie de cosas. Pero primero probarlo. Pasión, sobre todo, ¿no? Sí, Que me has sí, explicado antes. Sí, que te guste. Pero es como en todos. Si juegas a básquet, que te guste jugar a básquet. Si hace, yo qué sé, a buscar robollons, o también que te guste caminar. Todo eso. Si siempre es lo mismo. La Pues vida lo- es cíclica y se repite. Las lo- inquietudes que tenías tú son las que tengo yo ahora. Y las que Ya. yo tengo ahora serán las que tengan los hijos dentro de 50 años. Y así los somos. oficios no se pueden perder. ¿Qué nos va a hacer todo? ¿La inteligencia artificial nos va a hacer un tocho? No, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para hacernos la vida más cómoda. ¿Sí? Pero no, yo creo que no podrá sustituir al humano, porque de momento no se puede emocionar. Tía, así vamos a ir a parar. Mejor que yo no lo vea porque no me gusta nada. Y ahí está el tema. Bueno, Jordi, un placer, gracias y espero que nos sigamos viendo. Vale. Eres un fenómeno. Maestro Rayolero. Maestro Rajulé.